Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor César Ferradas. César, una pregunta de interés porque involucra la educación, ¿no? Hay universidades y universidades y todos queremos que hayan buenas universidades. Entonces, ¿cuál es el perfil de la buena universidad? ¿Qué es lo que tiene la buena universidad? Las grandes universidades del planeta, catalogadas como buenas, indistintamente quién las analice, es decir, indistintamente de la posición política, el país donde viven. Alguien dice, Harvard es una buena universidad. La Sorbona es una buena universidad. Entonces, ¿qué tiene la buena universidad? Como siempre, estimado Carlos, una excelente pregunta. Pero has comenzado a hablar de las grandes universidades. Me has hecho recordar un negocio de zapaterías. Las zapaterías normalmente se reúnen en una sola cuadra, ¿no? La primera zapatería decía, soy la mejor zapatería de la ciudad. La segunda zapatería dice, soy la mejor zapatería del país. La tercera zapatería, un poco más grande, dice, soy la mejor zapatería del mundo. Y finalmente una más allá dice, soy la mejor zapatería de la cuadra. Entonces no necesariamente tienes que tener grandes pergaminos mundiales ni globales, que son importantes por supuesto, sino también rescatar un poco la esencia de lo que es la educación. ¿Y cuál es la esencia? Y para mí la esencia de la educación es fundamentalmente el maestro y el alumno. El resto es accesorio realmente. Cuando se encuentra una relación, no solamente académica, yo te diría hasta espiritual, esa confrontación, esa adecuación, esa complementación entre maestro y alumno, se está dando educación. ¿Y cómo cuidas al alumno y cómo cuidas al maestro? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo cobijas? Efectivamente habría que darle una serie de aspectos en los cuales es mucho más fácil esta relación docente-alumno. Y evidentemente se tiene que tener muchos aspectos éticos, sobre todo, valores éticos, valores morales, ¿no? Eso creo que es lo más importante dentro de la educación, una comunicación directa entre profesor y alumno, bueno, un buen ambiente adecuado, una exigencia académica necesaria, ¿no? Y creo que la educación podría tener mucho éxito. Sin embargo, se requieren dos aspectos fundamentales, que es, y puede ser repetitivo, la autonomía y la libertad de cátedra. ¿Qué cosa es la autonomía universitaria? Para que la gente lo entienda. A ver, en la mejor universidad de la cuadra. La mejor universidad de la cuadra. La autonomía universitaria significa que la universidad tiene el derecho de poder expresar, ¿no?, su pensamiento, pero sobre todo la libertad de pensamiento, que por supuesto se refleja en la libertad de expresión. Pero si no le damos autonomía universitaria, o si esta autonomía está regulada, como varias veces hemos conversado en la actual ley, que la autonomía universitaria se va a regir por lo que diga la presente ley, entonces es una autonomía regulada. Como siempre lo he dicho, si bien en los primeros considerandos dice la ley respeta la autonomía y la libertad de cátedra, estas tendrán que regirse por lo estipulado por la ley. Entonces viene a ser una autonomía regulada. Ahora, y el segundo punto era la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es la libertad que tiene el profesor de expresar su pensamiento en el aula, ¿no? Sin salirse, por supuesto, de un currículum o de un programa estandarizado. Él requiere poder expresar libremente sus concepciones, sus ideas y sus creencias, ¿no? Entonces tú puedes tener una universidad que es autónoma, con profesores que ejercen libertad de cátedra, no necesariamente en un local espectacular, pero algunos sí lo requieren. Por ejemplo, si hablas de una universidad de medicina o de física, requiere una serie de instrumentos y herramientas para que los alumnos puedan tener las prácticas necesarias. Pero en universidades en las cuales estás enseñando, por ejemplo, administración, muchas veces toda es una relación más de experiencia del profesor, de experiencia de los estudiantes, ¿no?, y del trabajo que han realizado. Ahora, bajo la lógica de universidad de la cuadra, del país, del mundo, en un mismo espacio geográfico, es ¿cuál es el número aceptado, ideal?
que existen otras economías con relación a las universidades que una economía le ofrece a sus estudiantes. Es decir, todas las economías le ofrecen 140 universidades a sus estudiantes, le ofrecen más, le ofrecen menos. Alguna vez alguien me dijo, oye, no le apliques la lógica del mercado de la educación, no me hables de oferta y demanda. Puede ser que el número de universidades es exagerado, definitivamente, pero hay también una libertad académica y una libertad de empresa. Yo creo que habría que fijarse un poco en hacer un estudio de investigación. Yo creo que aún en la peor universidad, si un profesor tiene la vocación de transmitir esos conocimientos y el alumno tiene esa necesidad, esa actitud, esa convicción de querer estudiar, va a salir bien de cualquier universidad. O sea, no podríamos satanizar a los egresados de las universidades por salir de la Universidad de Puno, o por salir de la Universidad de Cochabamba, o por salir de la universidad de las menos prestigiosas. Yo he tenido excelentes alumnos que vienen a veces de las clases más pobres, más necesitadas y con menos recursos. Entonces, a veces es necesario tener en consideración, Carlos, la calidad de la enseñanza. Yo creo que hay muchísimos profesores excelentes. Yo he trabajado en 2 universidades particulares y siempre he estado reunido con extraordinarios docentes, mal pagados, ¿no?, pero con los recursos necesarios y suficientes como para llevar la educación adelante. Entonces creo que deberíamos fijarnos más bien en la calidad del profesor y en la calidad del alumno. Y con esta pregunta termino, César, ¿y cómo mides la calidad de la enseñanza? ¿Cómo mides la calidad del profesor? Por los resultados. Por los resultados. Recuérdate que el cliente de la educación no es el alumno es un producto en proceso, que el cliente de la educación es la sociedad, son las empresas. Entonces a ellas debemos dedicarnos y a ellas debe estar dirigido nuestro esfuerzo. Y realmente la calidad de la enseñanza la pruebas en la cancha. Muchas de las acreditadoras, básicamente la EQUIS de Europa, hace exigencias justamente en los temas de cómo el alumno o el graduado o la persona que sale a trabajar en la práctica rinde resultados. Yo creo que esa es la medida fundamental de la enseñanza. Ahora, este tema, ya tienes una universidad que está operando, es criticada por el mercado, y tienes a alguien que tiene un proyecto de universidad, es decir, no existe la universidad, es un proyecto. ¿Qué es más fácil en el Perú? ¿Es que el proyecto se transforme en una buena universidad, o que esa mala universidad se transforme en una buena universidad? A ver, más vale pájaro en mano que ciento volando, dicen, ¿no? Mejor es malo conocido que bueno por conocer. Entonces, un buen proyecto puede tener grandes lineamientos, pero el problema no es diseñar un proyecto, el problema es ejecutar el proyecto. O sea, cuando hablamos de los líderes con sus 3 características, básicamente, que es crear, coordinar y controlar, tú puedes ser un gran creativo, pero si no coordinas, si no haces que estos sueños que más de una vez hemos conversado, que esta visión no se convierta en una realidad, entonces yo prefiero a veces lo actual, ¿no?, para mejorar, que lo nuevo por conocer. Muchas gracias, César. Hemos estado con el profesor César Ferradas, siempre en 360 segundos de Centrum Católica. Hasta la próxima.